Bienvenidos de nuevo a nuestro santuario de la farándula, el lugar donde desenterramos las gemas ocultas del mundo del espectáculo y descorchamos las botellas de los secretos mejor guardados. Hoy, mis amigos, nos zambullimos de cabeza en un torbellino de emociones, un tema que ha incendiado las redes sociales y ha acaparado los titulares de medio planeta, dejando a miles con la mandíbula desencajada y la pregunta resonando en sus mentes: ¿por qué exactamente Demet Özdemir tildó a Can Yaman de egoísta? Sí, han escuchado bien. Dos de las figuras más luminosas y magnéticas del firmamento turco, que compartieron no solo plató sino también, según los susurros del público y la prensa, algo mucho más íntimo. Parece que su epílogo no ha sido precisamente una oda a la armonía. Prepárense para desgranar esta intrincada trama, para desentrañar los intrincados hilos que podrían haber llevado a Demet a emplear un calificativo tan contundente y definitivo como egoísta para describir a su antiguo colega de escena. Pero antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este misterio, si por alguna increíble casualidad aún no lo han hecho, les extiendo mi más sincera y calurosa invitación a que pulsen ese botón rojo vibrante de suscribirse, que adorna la parte inferior de sus pantallas. Es un gesto que no les costará ni un céntimo y que les garantizará ser los primeros en enterarse de todas nuestras minuciosas investigaciones, nuestras primicias exclusivas y todos los misterios que desvelamos. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque la intriga está a punto de alcanzar su clímax. La chispa que encendió la lumbre de la admiración por la pareja Demet Özdemir y Can Yaman nació en el vibrante set de rodaje de Erkencikus, una producción televisiva que no solo cautivó los corazones de la audiencia turca, sino que también trascendió fronteras, conquistando audiencias en innumerables países, incluido el nuestro. La química entre ellos era tan intensa, tan palpable, que emanaba de cada fotograma, de cada mirada, de cada gesto. Lo que comenzó como una conexión profesional en pantalla, pronto mutó, o así lo percibió el público, en algo mucho más profundo. Pasaron de ser coprotagonistas a convertirse en la pareja del momento, la encarnación de la fantasía romántica para millones de admiradores. Las fotografías que compartían, los gestos tiernos y públicos de afecto, los incesantes rumores de romance, todo conspiraba para alimentar la llama de su aparente idilio. Parecía que estábamos presenciando el nacimiento de una de esas historias de amor que solo existen en el cine, un cuento de hadas moderno desplegándose ante nuestros ojos. Can, con su carisma arrollador que dejaba a cualquiera sin aliento y un físico de ensueño que despertaba suspiros, y Demet, con su dulzura innata y un talento que deslumbraba, conformaban una dupla de una potencia explosiva. Los fans, por supuesto, estaban extasiados. Anhelaban verlos juntos tanto en la ficción como en la vida real, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo incondicional y especulaciones febriles sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, como suele ser el sino del efímero mundo del espectáculo, la línea que separa la ficción de la realidad a menudo se difumina, y lo que inicialmente se percibe como un idílico cuento de hadas, puede ocultar capítulos considerablemente menos idílicos. Con el transcurso del tiempo y una vez que las cámaras dejaron de grabar y la serie llegó a su fin, la relación entre ambos pareció experimentar un enfriamiento, o al menos, así lo reflejaban los medios de comunicación y las tendencias en las redes sociales. Las apariciones públicas conjuntas se volvieron un bien escaso, las interacciones públicas entre ellos disminuyeron drásticamente y los rumores de una ruptura inminente empezaron a circular con mayor insistencia. Fue precisamente en este contexto, de manera inesperada y casi abrupta, que Demet Özdemir pronunció unas declaraciones que actuaron como la mecha, encendiendo la hoguera de la controversia. En el transcurso de una entrevista, cuando se le interrogó directamente sobre Can Yaman y la naturaleza de su relación, Demet adoptó una postura mucho más reservada de lo que acostumbraba. Y ante la insistencia de los periodistas sobre los motivos de esa aparente distancia, de ese perceptible distanciamiento, Demet lanzó la bomba. Declaró, en términos bastante directos, que las cosas habían llegado a su fin porque él era egoísta. Un auténtico guau. Una palabra con un peso considerable, ¿no creen? Egoísta. No es un adjetivo que se utilice a la ligera, especialmente cuando se habla de una persona con la que se ha compartido tanto tiempo y se ha forjado una conexión tan intensa. Pero ¿qué significa realmente definir a alguien como egoísta, en el contexto de una relación, ya sea esta de carácter romántico o una amistad profunda, como se presuponía la suya? El egoísmo se define como la tendencia intrínseca de un individuo a considerarse a sí mismo como el epicentro de todas las cosas, a dar prioridad absoluta a sus propios deseos,
necesidades e intereses por encima de los demás, incluso si esto acarrea consecuencias perjudiciales para aquellos que lo rodean. En el ámbito de una relación, esta cualidad puede manifestarse de una miríada de formas: una flagrante falta de consideración hacia los sentimientos del otro, la toma de decisiones unilaterales que impactan de manera significativa a ambos, una carencia alarmante de empatía, una necesidad insaciable de atención o validación constante, o simplemente una manifiesta incapacidad para ceder o llegar a un compromiso. Ahora bien, ¿qué pudo haber impulsado a Demet Özdemir a recurrir a una palabra tan cargada de significado? Las teorías se multiplican como setas después de la lluvia, y las especulaciones son, como era de esperar, prácticamente infinitas. Una de las hipótesis más plausibles sugiere que Can Yaman, en su ambición por catapultar su carrera a nivel internacional, podría haber priorizado sus proyectos y objetivos personales por encima de la dinámica de la relación. Es de conocimiento público que Can ha estado firmemente enfocado en expandir su presencia en mercados extranjeros, involucrándose activamente en producciones internacionales y buscando oportunidades fuera de su Turquía natal. Esta estrategia profesional podría haber implicado viajes frecuentes, prolongadas ausencias y, consecuentemente, una dedicación que dejaba un espacio sumamente reducido para la relación. Si Demet percibía que sus propias necesidades y anhelos eran sistemáticamente relegados en aras de los de Can, entonces es perfectamente comprensible que ella pudiera haber interpretado su comportamiento como un claro acto de egoísmo. Otra línea de especulación se centra en la intrincada gestión de la fama y la voraz atención mediática. Ambos son figuras públicas de renombre y, como tales, están constantemente expuestos al escrutinio implacable de la prensa y al juicio de sus miles de seguidores. El manejo de esta presión mediática puede ser, sin duda, un desafío monumental. Es posible que Can tuviera una forma particular de gestionar su fama, de enfrentarse a las entrevistas, de participar en apariciones públicas, o incluso la manera en que se comunicaba con sus fans y con la prensa, que entraba en conflicto directo con la perspectiva de Demet. Si él actuaba de una manera que priorizaba su propia imagen o su beneficio personal, sin tener en cuenta el impacto potencial en Demet o en la relación, esto también podría haber sido interpretado como una manifestación de egoísmo. Imaginemos, por ejemplo, que él tomara decisiones cruciales sobre apariciones públicas o declaraciones a los medios sin mediar consulta alguna con ella, o que se beneficiara desproporcionadamente de la atención generada por su relación sin otorgarle el mismo valor a la contribución de Demet. Tampoco se puede descartar la posibilidad de que el egoísmo se manifestara en aspectos más mundanos y cotidianos de la relación. En ocasiones el egoísmo no se presenta como un grandilocuente acto de desprecio, sino más bien como una acumulación paulatina de pequeños gestos o actitudes que con el paso del tiempo van erosionando la confianza y el afecto mutuo. Podría tratarse de una falta de escucha activa, una tendencia a interrumpir constantemente, una incapacidad para validar los sentimientos del otro, o una reticencia a ofrecer el apoyo emocional necesario en momentos de adversidad. Si Demet sentía que sus preocupaciones o sus necesidades eran minimizadas o, peor aún, ignoradas por Can, la palabra egoísta adquiriría un significado desgarrador y absolutamente justificado desde su perspectiva. Y por supuesto, debemos considerar la posibilidad de que existiera una divergencia fundamental en sus prioridades vitales y en sus visiones de futuro. Es plausible que Can Yaman albergara aspiraciones profesionales extremadamente ambiciosas y un plan de carrera muy definido que, en ese momento particular, no contemplaba el establecimiento de una relación seria o un compromiso a largo plazo. Si Demet, por el contrario, buscaba algo más estable, una relación en la que ambos pudieran crecer juntos de manera equitativa, y Can no compartía esa misma perspectiva, la percepción de egoísmo podría surgir de esa profunda desconexión. Él, al perseguir incansablemente sus metas individuales sin la disposición o la capacidad de ceder o adaptarse a las necesidades de la relación, estaría actuando de forma egoísta desde el punto de vista de Demet. Es crucial recordar, y esto no se puede enfatizar lo suficiente, que estamos analizando la situación desde la perspectiva exclusiva de Demet Özdemir. No poseemos la versión completa de los hechos ni los detalles íntimos y privados de su relación. Las palabras de Demet, si bien son increíblemente reveladoras, representan su propia interpretación de la compleja dinámica que vivieron. Es enteramente posible que Can Yaman tuviera sus propias razones, sus propias justificaciones o puntos de vista que escapan a nuestro conocimiento. Sin embargo, el mero hecho de que ella se haya decantado por una palabra tan concreta y cargada de significado como egoísta, nos proporciona una pista invaluable sobre la naturaleza de los conflictos que, sin duda, debieron surgir entre ellos.
La repercusión de estas declaraciones fue, como era de esperar, monumental. Las aguas se dividieron entre los seguidores. Por un lado, un considerable número de fans se volcaron en defensa de Demet, interpretando sus palabras como una señal inequívoca de que ella merecía un trato mejor y que Khan no había estado a la altura de las circunstancias. Por otro lado, una facción igualmente apasionada salió en defensa acérrima de Khan, argumentando que él estaba inmerso en la vorágine de su carrera y que Demet, quizás, no comprendía o no apoyaba sus ambiciones. Las redes sociales se transformaron en un auténtico campo de batalla digital, con bandos enfrentados de Team Demet y Team Khan intercambiando argumentos apasionados y defendiendo a capa y espada a su ídolo respectivo. Este tipo de situaciones nos sirven como un recordatorio vívido y necesario de que, detrás de las parejas idílicas que a menudo proyectan las pantallas de televisión o las plataformas de redes sociales, se encuentran personas reales, complejas, con sus propias luchas internas, sus propias batallas personales y sus propios procesos de sanación. Las relaciones, incluso aquellas que nacen bajo el aura de un cuento de hadas, están inevitablemente sujetas a enfrentar desafíos, y en ocasiones, llegan a su fin. Y la manera en que estas rupturas se gestionan, y cómo se expresan los sentimientos y las experiencias después, puede decir mucho, muchísimo, sobre las personas involucradas y sobre la verdadera naturaleza de lo que realmente ocurrió. Así que para recapitular brevemente nuestro análisis, cuando Demet Özdemir se refirió a Can Yaman como egoísta, lo más probable es que estuviera aludiendo a una situación en la que ella sintió, de manera recurrente y profunda, que sus propias necesidades, sus sentimientos o la relación en sí misma, eran sistemáticamente relegados a un segundo plano por él, en favor de sus propios intereses, ya fueran de índole profesional, personal o relacionados con la gestión de su imagen pública. Fue una declaración contundente y definitiva que, si bien no nos proporciona todos los detalles minuciosos, sí nos dibuja un cuadro bastante claro de una dinámica relacional que, lamentablemente, no funcionó para Demet. Y ahora, la pregunta del millón para ustedes, mis queridos analistas del corazón y el espectáculo, ¿qué opinan sobre este asunto? ¿Creen que Demet estaba en lo cierto al calificar a Khan de egoísta? ¿O consideran que Khan simplemente estaba enfocado en hacer despegar su carrera profesional? Me encantaría, de verdad, escuchar sus valiosos pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios que ven aquí abajo. Dejen que sus opiniones fluyan, cuéntenme qué les pareció este análisis detallado, si tienen alguna otra teoría intrigante que deseen compartir, o si les gustaría que profundizáramos en algún otro aspecto fascinante de la vida o la carrera de estos dos talentosos actores turcos. Y si han disfrutado de este recorrido por el mundo del corazón, si este contenido les ha resultado cautivador y desean seguir recibiendo análisis exclusivos, indagaciones intrigantes y una mirada privilegiada a las vidas de sus celebridades favoritas, no olviden, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos anima. Compartan este vídeo generosamente con sus amigos y familiares a quienes esta historia pueda interesarles o cautivarles. Y por supuesto, si aún no han dado el paso, suscríbanse a nuestro canal sin demora para asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos y hasta entonces les envío un abrazo enorme y lleno de energía positiva a todos ustedes.